Bona tarda a tothom i benvinguts a la tercera sessió del cicle de conferències La Pell de Brau sobre la relació entre Catalunya i Espanya avui. Com dèiem fa dues setmanes, quan vam començar a organitzar aquests cicles no sabíem ben bé on seríem. Ara cada dilluns ja som en un escenari diferent. Fa 15 dies tot indicava que no hi hauria terceres eleccions i ara ja tenim un govern constituït i per tant ja tenim algú a qui dir-li el que ens sembla que hauria de fer, encara que no tinguem moltes esperances de que ens faci cas. El convidat d'avui és una persona que jo crec que tots coneixem, és Javier Pérez Royo, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla i coordinador del màster en Dret Constitucional. Ha estat rector d'aquesta universitat i president de la Conferència de Rectors d'Espanya i, per sort de tots nosaltres, també és una persona que intervé regularment en el debat polític des de la perspectiva jurídica, però també des de la perspectiva ciutadana. Com farem com sempre, ell farà una intervenció inicial i després podrem mantenir un col·loqui amb ell. Muchas gracias, Javier, y tienes la palabra. Bueno, pues ante todo muchas gracias por la invitación y por permitirme estar aquí y compartir con ustedes pues unas reflexiones sobre algo que me apasiona a mí y que me imagino que les apasionará a ustedes también, ¿no? Y es qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en nuestro país. Y lo que está pasando específicamente en Cataluña, claro. Cataluña es el gran problema constitucional que tiene planteado la sociedad española. Y lo es porque en Cataluña se plantea, en estos momentos, la integración de Cataluña en España, se plantea el problema que es el problema más importante que se plantea para la organización pacífica de la convivencia en cualquier sociedad. Una sociedad no puede convivir pacíficamente, de manera estable, hasta que no tiene una respuesta casi unánime, muy claramente mayoritaria, casi unánime, al interrogante ¿dónde reside el poder? Hasta que en una sociedad no hay una respuesta que es casi unánime a ese interrogante, ¿dónde reside el poder? El lugar de residenciación del poder, la convivencia es muy difícil que sea estable y pacífica. Esto, plantearse el problema del lugar de residencia, no es un problema simplemente de los constitucionalistas y de los profesores que nos interesa y que evidentemente nos interesa y mucho, sino que es el problema más práctico que se puede plantear en la convivencia. Cuando hay una respuesta consensuada, casi unánime, sobre el lugar de residenciación del poder, todos los problemas que se plantean tienen un cauce político para resolverse. Cuando no hay una respuesta casi unánime a ese interrogante, es muy difícil la organización pacífica de la convivencia. Y la historia nos lo enseña. Caso más claro, los Estados Unidos de América. Estados Unidos de América se constituyen con una premisa: el pueblo de los Estados Unidos. Las primeras palabras de la Constitución americana: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. ¿Dónde reside el poder? En el pueblo. ¿Y en qué pueblo? En el pueblo de los Estados Unidos. No hay un pueblo de Nueva York, no hay un pueblo de Texas, no hay un pueblo de California, no hay un pueblo de Virginia o de Carolina. Hay un pueblo que es el pueblo de los Estados Unidos. Ese es el lugar de residenciación del poder. ¿Cuándo se produce la crisis en Estados Unidos? Cuando ese lugar de residenciación del poder se transmuta, y a mitad del siglo XIX, con el detonante de la esclavitud, pero no es la esclavitud lo que está en el origen de la guerra civil, sino que es la Confederación del Sur, que descansa en que la soberanía no reside en el pueblo de los Estados Unidos, sino en el pueblo de cada uno de los Estados miembros, y en consecuencia hay un derecho de secesión permanente, hay un derecho a autodeterminación por parte de cada uno de los Estados miembros que deciden salirse de la Unión y constituir la Confederación del Sur. A partir de ese momento,
La soberanía, el lugar de residenciación del poder, no es el pueblo de los Estados Unidos, sino que es el pueblo de cada uno de los Estados miembros. Y ese conflicto no tiene solución jurídica, la única solución fue la guerra. Hay una guerra civil espantosa, la guerra más espantosa del siglo XIX, la guerra más espantosa que se ha producido nunca en Estados Unidos. La guerra civil americana, murieron más estadounidenses de los que han muerto en todas las demás guerras en las que ha participado Estados Unidos. Y se resolvió al final de la guerra, prevaleciendo la Unión y desapareciendo la Confederación. Pero cuando el lugar de residenciación del poder se quiebra, cuando ese tema no está resuelto, la convivencia es muy difícil que se produzca. A la inversa, cuando el tema está resuelto, cualquier problema que se plantee se resuelve. El ejemplo más claro, Alemania. Alemania, como todos ustedes saben, pierde la Segunda Guerra Mundial y tras la pérdida de la Segunda Guerra Mundial, en el territorio de Alemania se establecen dos estados, nada menos. Uno ocupado por las potencias de intervención, por Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y el otro por la Unión Soviética, y son dos estados, la República Federal de Alemania, la República Democrática de Alemania. Pero nadie discute que hay un pueblo alemán, que es el titular de la soberanía, que es el lugar de residenciación del poder. De tal manera que, cuando cae el muro de Berlín, lo que se produce es la integración de la República Democrática de Alemania en la República Federal de Alemania. 5 nuevos Länder se incorporan a la República Federal de Alemania. Y no hay ningún problema. No ha habido que hacer ningún bloque. El problema del lugar de residenciación del poder, que hay un pueblo alemán único y que es el lugar de residenciación del poder, eso no se discute. Y cuando ese tema está resuelto, lo demás se resuelve, con más o menos dificultades, pero se resuelve. Ya hay un cauce político y un orden jurídico para que se pueda hacer frente al problema. Cuando no hay una coincidencia en el lugar de residenciación del poder, entonces empiezan a plantearse problemas y problemas que tienen muy difícil solución. Ese es el problema que ahora mismo plantea Cataluña en España. En la Constitución española está resuelto el problema. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. El pueblo nada más que hay uno, constitucionalmente, el pueblo español. Igual que en Estados Unidos, el pueblo de los Estados Unidos. No hay un pueblo catalán, no hay un pueblo andaluz, no hay un pueblo gallego, sino que hay un pueblo nada más, que es el pueblo español. Y ese es el lugar de residenciación del poder. Durante mucho tiempo, desde el 78, aunque este es un tema que ha estado presente en la historia de España y ha estado teniendo manifestación, pero con la Constitución del 78 habíamos llegado a un compromiso que había funcionado y que ha estado funcionando. Y no ha habido ningún problema significativo hasta que con la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que no se plantea, porque la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña no plantea en ningún momento poner en cuestión la unidad del poder constituyente y que el lugar de residenciación del poder es un único pueblo español en su conjunto, dentro del cual se incluía también los ciudadanos de Cataluña, no se ponía en cuestión, pero con la reforma del Estatuto de Autonomía y con la reacción que se produce por parte del Partido Popular interponiendo el recurso de inconstitucionalidad y con la sentencia del Tribunal Constitucional, la 31 del 2010, en el que prácticamente desaparece, destroza la Constitución territorial, el pacto entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales y el referéndum que se había celebrado respecto del Estatuto, que había sido pactado entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales, pues se produce una ruptura de la Constitución territorial en Cataluña y a partir de ese momento una parte significativa de la sociedad catalana deja de situarse dentro del proceso de integración en el Estado y abandera una deriva independentista y plantea que Cataluña debe independizarse y debe de constituirse en un Estado independiente. Y por lo tanto se produce una ruptura de ese lugar de residenciación del poder. Hay una parte significativa de la sociedad catalana que considera que hay un pueblo de Cataluña
que es titular del poder constituyente y que debe de poder ejercerlo y poder constituirse Cataluña en un Estado independiente. Y por lo tanto, se ha producido una ruptura del lugar de residenciación del poder. El acuerdo que hemos tenido desde el 78 hasta el 2010, ese acuerdo ya no está presente. No está presente. No quiero decir que en Cataluña sea absolutamente inequívoca la posición independentista, pero sí tiene el suficiente peso. Por eso he insistido mucho, tiene que haber una coincidencia casi unánime, tiene que haber una posición casi unánime, muy mayoritaria. Basta con que no haya una posición casi unánime en este tema para que realmente se planteen problemas de convivencia estable de una manera ordenada, jurídicamente pacífica. Y ese es el problema que ahora mismo plantea Cataluña. Ese es el problema que plantea Cataluña ahora mismo para España. Y para ella misma. Y para ella misma. Porque ese conflicto se interioriza también en el interior de Cataluña. Y esas son las dificultades de gobierno y de gobernabilidad que hay en Cataluña y en España. Y ese problema está ahora mismo planteado y no tenemos solución. Este es un problema para el que ahora mismo no existe solución. No tenemos solución. La tendrá, pero no lo sabemos. No sabemos cuál va a ser. Ahora mismo la posición, la ruptura de esa unidad se expresa en que en Cataluña hay una línea roja que se ha planteado, que es la de la celebración de un referéndum. La celebración de un referéndum para que los ciudadanos de Cataluña decidan si quieren integrarse o no en el Estado. Esa es una posición que para lo que es el nacionalismo, que se ha convertido en independentista, se ha convertido en una línea roja. No puede prescindir. No puede prescindir de ese planteamiento. El referéndum sí o sí, lo que dijo Tardá en el debate de investidura de Rajoy o lo que lleva diciendo el presidente Puigdemont. Referéndum sí o sí. No hay alternativa. No hay alternativa. No se contempla la no celebración del referéndum. Esa posición no es una posición exclusivamente nacionalista. Si fuera una posición exclusivamente nacionalista, del nacionalismo que se ha convertido al independentismo, podría tal vez ser manejable, pero es que esa posición es una posición que tiene complicidades en la sociedad catalana que van más allá del nacionalismo independentista. Y en consecuencia es muy mayoritaria esa posición en Cataluña ahora mismo. Y eso es poner en cuestión, en principio, el lugar de residenciación único del poder en el conjunto del Estado. Al mismo tiempo, fuera de Cataluña, los tres partidos de gobierno que podrían ser ahora mismo, que son de facto, de alguna manera, que han hecho la investidura, que es el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, que de una manera o de otra, con mayor o menor, son los que han hecho la investidura, los tres tienen una línea roja, que es la no celebración del referéndum. La no celebración del referéndum. Y por lo tanto estamos en una situación, ante un problema constitucional, en el que hay posiciones que son radicalmente incompatibles y no se vislumbra por el momento cuál es la posibilidad de encontrar una aproximación o buscar una salida. Ese es el problema. Ese es el problema constitucional. En la Constitución del 78 se encontró una solución. La solución que se buscó fue la solución de que la Constitución territorial estaría, y está pensada, la solución estuvo pensada para Cataluña, Después se convirtió y se fue extendiendo al resto del Estado, pero la posición está pensada para Cataluña, en menor medida para el País Vasco y en muchísima menor medida para Galicia. Pero básicamente lo que tiene el constituyente en la cabeza es Cataluña. Cuando desde el primer borrador de la Constitución, desde el primer anteproyecto de Constitución hasta el texto definitivo, en lo único que hay continuidad en el título octavo es que hay que buscar una salida
para las que se llamaban nacionalidades pensando en Cataluña, y que era el pacto entre la nacionalidad y el Estado a través de un acuerdo entre los dos parlamentos, el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales, y pronunciándose en último extremo en referéndum la población de la nacionalidad afectada. Esa es la Constitución territorial española del 78. Esa es la aportación de la Constitución española del 78 a este problema que viene de lejos en la historia política y constitucional española. ¿Cómo se integra Cataluña en España? Después viene el problema del País Vasco, después viene el problema de Galicia, después han ido viniendo todos. Pero el problema de España, el problema constitucional de España, se llama Cataluña. Y la integración de Cataluña en España, ese ha sido el problema permanente. Antes de que hubiera Estado constitucional, y ahí tenemos 1640 y 1714, el problema viene de antes de que existiera el Estado constitucional, y no ha dejado de estar presente desde que está el Estado constitucional y, sobre todo, desde que el Estado constitucional tiene que organizarse democráticamente, en la Segunda República y en el 78, los dos procesos constituyentes democráticos. Y ahí está el problema de Cataluña. En el 78 se da el paso máximo que hemos dado hasta ahora en nuestra historia común, que es la de buscar una fórmula de integración, que es una fórmula en la que la nacionalidad, en el caso de Cataluña, a través de su Parlamento, elabora un proyecto de Estatuto de Autonomía. Ese proyecto de Estatuto de Autonomía se envía a las Cortes Generales para hacer una discusión conjunta entre el Parlamento de Cataluña, una delegación del Parlamento de Cataluña y la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Intentan llegar a un acuerdo y, en el caso de que se llegue a un acuerdo, el texto resultante se somete a referéndum de la población afectada. La Constitución del 78 descansa en dos garantías. Una garantía a favor del Estado, del principio de unidad política del Estado. Cataluña no puede imponerle al Estado un estatuto con el que el Estado no esté de acuerdo. Y una garantía a favor de la nacionalidad catalana, en el sentido de que el Estado tampoco puede imponerle a Cataluña un estatuto con el que Cataluña no esté de acuerdo, y por eso la última palabra la tienen siempre los ciudadanos de Cataluña en referéndum. Esa es la Constitución del 78. Esa es la Constitución territorial. El acuerdo entre los dos parlamentos, refrendado por los ciudadanos. Esa es la Constitución territorial. Y eso es lo que se ha venido abajo con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. La reforma se hizo respetando escrupulosamente la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Se pactó la reforma entre el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales, y después se sometió a referéndum. Y una vez que se había sometido a referéndum y que había sido publicado y que estuvo 4 años en vigor, desde el 2006 hasta el 2010, sin que se produjera prácticamente ninguna tensión, el Tribunal Constitucional dicta la sentencia 31/2010 en la que desautoriza el pacto que había hecho el Parlamento de Cataluña y las Cortes Generales y le quita la última palabra a los ciudadanos en referéndum e impone el Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía no es el estatuto que votaron los ciudadanos y que pactaron los dos parlamentos, sino que es el estatuto que decide el Tribunal Constitucional. Y a partir de ese momento se rompe la Constitución territorial, las dos garantías en que consiste la Constitución territorial quedan deshechas, y a partir de ese momento el nacionalismo catalán deviene independentista, deja de ser autonomista y se convierte en independentista, y se rompe, por lo tanto, el consenso acerca del lugar de residenciación del poder en España. Hay un pueblo catalán, una nacionalidad catalana, que se afirma con una voluntad constituyente de constituirse en Estado independiente. Y en esa es la que estamos. Esa es la situación en la que estamos. Este es el problema, insisto, más importante, y que allí donde se ha planteado es muy difícil de resolverlo. Muy difícil. Ejemplos tenemos, ahí tienen ustedes el caso de la antigua Yugoslavia. El problema, una vez que se suscita, es muy difícil de encontrarle una solución. Y nosotros lo estamos comprobando. Ahora mismo estamos ante una situación de empantanamiento, en la cual pues no sabemos cómo vamos a poder salir.
No podemos, porque ahora mismo yo creo que sin la celebración de un referéndum, o sea, ahora mismo no es concebible que se pueda volver a poner en marcha el mecanismo de integración de Cataluña en España que fue la Constitución del 78. Es decir, vamos a empezar de nuevo a hacer un estatuto de autonomía, un proyecto de estatuto de autonomía, someter ese proyecto de estatuto de autonomía elaborado por las Cortes, por el Parlamento de Cataluña, enviarlo a las Cortes Generales volver a estudiarlo y volver. Eso ya no es posible. Eso ya no es posible. O sea, lo terrible de la sentencia del Tribunal Constitucional es que se ha cargado el mecanismo de integración de Cataluña en España. La Constitución del 78 diseñó un mecanismo de integración, una fórmula de integración. El Estatuto y la Constitución, el bloque de la constitucionalidad con el juego de que la nacionalidad propone, el Estado estudia la propuesta de la Generalitat de Cataluña, del Parlamento, se ponen de acuerdo, después se somete a referéndum. Hay un mecanismo de integración. Al final es un bloque de la constitucionalidad integrado por la Constitución y el Estatuto en el cual ha habido un pacto entre parlamentos refrendado por los ciudadanos. Esa es la fórmula de integración. Y esa fórmula de integración funcionó desde el 78 hasta el 2010. Esa fórmula de integración ha desaparecido. Y ahora lo que nos encontramos, aunque en Cataluña se dice, no, si es que nosotros ya no queremos integrarnos, o queremos por lo menos tener que decidir en referéndum si queremos integrarnos o no integrarnos. Y fijar, en consecuencia, en referéndum, cuál es la fórmula de integración en España. Y desde el Estado español se dice, no, mire usted, es que eso en ningún caso. La unidad del Estado no puede en ningún caso ni siquiera pensarse que pueda ser puesta en discusión. Y en consecuencia es absolutamente implanteable. Entonces ese es el drama en el que estamos. Hubo un precedente que fue el del Estatuto Vasco, la reforma del Estatuto Vasco, el Plan Ibarretxe, que es la primera vez que se plantea. Antes de que se planteara en Cataluña, se planteó en el País Vasco con el Plan Ibarretxe. El Plan Ibarretxe era un plan que se sustentaba, no era un plan independentista, no pretendía la constitución del País Vasco en un Estado independiente, pero la fundamentación sí era independentista. La tesis de la que partía el Plan Ibarretxe es que hay un pueblo vasco distinto del pueblo español que es titular de un poder constituyente propio. Lo que pasa es que se proponía que ese poder constituyente propio se ejerciera no constituyéndose el País Vasco en un Estado independiente, sino definiendo el País Vasco un estatuto de libre asociación con España. El País Vasco se integraba en el Estado español, pero se integraba en unos términos definidos unilateralmente por el Parlamento Vasco, sobre los cuales el Parlamento del Estado no tenía absolutamente nada que decir. Entonces, la fundamentación era independentista, aunque el resultado no lo fuera, formalmente no lo fuera. Pero el País Vasco decidía, yo me integro en España, pero a través de un estatuto de libre asociación que yo defino unilateralmente. Eso se le dijo que no y se manejó entre otras cosas porque esa reforma del Estatuto de Autonomía Vasco y esa definición del Estatuto de Libre Asociación del País Vasco en España se hizo con la ayuda de Batasuna. Una ayuda de Batasuna, además, que Batasuna dividió sus votos. Hacía falta 3 votos para la mayoría absoluta para que eso se aprobara en el Parlamento Vasco y Batasuna le cedió la mitad de los votos para que hubiera la mayoría absoluta y para que el texto fuera aprobado. Naturalmente, un estatuto aprobado en esas condiciones era un estatuto muy débil y de ahí que en las Cortes Generales ese estatuto se desechara prácticamente sin ningún problema. Y el tema quedó resuelto, entre otras cosas, porque todavía estaba ETA operativa y, en consecuencia, el terrorismo era un elemento que unificaba a la contra al resto del Estado de una manera significativa. Pero después, con el caso de Cataluña, ya no. Cataluña, cuando hace la reforma, no plantea un ejercicio de un poder constituyente distinto del poder constituyente del pueblo español y no plantea constituirse en un Estado independiente ni hace una fundamentación independentista. Hace una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña siguiendo lo que estaba previsto en el Estatuto y en la Constitución. Y esa es la reforma que se recurre ante el Tribunal Constitucional por parte del Partido Popular y en la que el Tribunal Constitucional entra como un elefante en cacharrería y acaba
destrozando lo que era la Constitución territorial. Desde ese día en Cataluña no hay Constitución. En Cataluña no hay Constitución territorial. Y no hay Constitución territorial porque los ciudadanos de Cataluña no aceptan la Constitución. Y lo que diferencia la Constitución de la ley, lo primero que diferencia la Constitución de la ley es que la Constitución necesita la adhesión ciudadana. Una ley puede no tener la adhesión de la ciudadanía y sigue siendo ley y se aplica. Ahí tenemos la ley Mordaza, ahí tenemos la ley de financiación de las comunidades autónomas, ahí tenemos la ley Wert. Son leyes que tienen el rechazo de la mayor parte de la población, pero son leyes. Y la de financiación de comunidades autónomas, si no la cumplen las comunidades autónomas, llega Montoro e impone el cumplimiento. Y la ley Mordaza, ya se han puesto 6.500 multas, 6.500 multas con base en la ley Mordaza. Hay 6.500 ciudadanos, a los que se le ha aplicado ya la ley Mordaza. Y la ley Wert, ahí tenemos, y las reválidas que se hacen, que no se hacen, tenemos. Pero con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía, que es una norma materialmente constitucional, no ocurre eso. Esas normas son estériles si no tienen la adhesión ciudadana. Eso es lo que diferencia la Constitución de la ley. La Constitución exige la adhesión ciudadana. Y si no, es una norma estéril. Y eso es lo que está pasando en Cataluña. Cataluña no tiene Constitución territorial ahora mismo. Porque los ciudadanos no aceptan las fórmulas de la Constitución y el Estatuto de Autonomía para la integración de Cataluña en el Estado español. Y por eso hay en Cataluña el desorden que hay político. Desde todas las elecciones, desde la sentencia, han sido elecciones desordenadas. Desordenadas. El partido que ha sido mayoritario, que era Convergencia, ya no existe. Es la circunstancia en la que se encuentra. Y van saliendo Podemos, y En Común, y Ciudadanos, que son partidos que están teniendo éxito, pero de público hasta ahora, pero que no sabemos si dentro de 2 años van a existir o no van a existir. Ya veremos. Y esa es la situación que ahora mismo, y además las oscilaciones electorales. Las oscilaciones electorales en Cataluña son enormes. Desde el 2010, cuando había habido una estabilidad notable, desde el 77 hasta el 2010. Lo mismo que en el Estado. Y eso ha desaparecido. Y entonces, esa situación, todo está en ese problema, que no hay un acuerdo ahora mismo sobre el lugar de residenciación del poder. Ese es el gran problema, eso es lo que se ha roto. Eso es lo que se ha roto. La fórmula del 78, aquí hay un lugar de residencia del poder único, que es el pueblo español, y luego hay un acuerdo entre el Estado y las nacionalidades y regiones que se va articulando a través de mecanismos de democracia representativa complementados con un mecanismo de democracia directa. Esa es la Constitución del 78. La Constitución del 78 no son los artículos de la Constitución y los artículos del Estatuto, lo que estudiamos los profesores y lo que enseñamos. Eso es la Constitución, pero la Constitución de verdad es la garantía de que hay un acuerdo, de que hay un pacto entre el Estado y las nacionalidades y regiones que integran el Estado y que se pacta y que cada pacto después tiene que ser refrendado por los ciudadanos de la nacionalidad o región afectada. Si tú quitas eso, te quedas sin Constitución territorial. La Constitución sigue siendo la misma. Yo el otro día escribía que la sentencia del Tribunal Constitucional es una bomba de neutrones. ¿Se recuerdan ustedes la bomba de neutrones que se puso de moda con la guerra del Vietnam? Y que es una bomba que deja intactas las paredes de los edificios, pero que destruye la vida que hay en el interior. Pues la sentencia del Tribunal Constitucional fue una bomba de neutrones. Las paredes de la Constitución y del Estatuto están intactas, pero la vida ha desaparecido. Porque nadie, en Cataluña, nadie, ¿no? Sí, alguna gente sí, pero muy poquita. La inmensa mayoría no acepta. Y por lo tanto la Constitución y el Estatuto son estériles. No sirven para resolver el problema de la integración de Cataluña en España. Y entonces hay que inventarse una respuesta.
¿Cómo se va a hacer esa respuesta? Eso no lo sé. Porque ya es que es un problema, yo creo que no es ni siquiera un problema de reforma de la Constitución, un problema más grave. Un problema de que ahora los ciudadanos de Cataluña en algún momento tendrán que decir que quieren continuar estando dentro del Estado. Y habrá que darles la posibilidad de que decidan. Y mientras eso no se resuelva, estaremos con un problema sin resolver. Es decir, lo que el Tribunal Constitucional consiguió con su sentencia, al quitarle la última palabra a los ciudadanos en referéndum, que habían tenido en referéndum, el problema sigue. Los ciudadanos quieren decir, no, nosotros tenemos que decidir. Lo que ocurre es que ahora, en lugar de hacerlo como se hacía cuando la Constitución estaba en vigor, que era un referéndum de ratificación de un texto que ha sido pactado entre dos parlamentos, ahora se dice, no, y por lo tanto el referéndum estaba en el punto de llegada. Una vez que se había recorrido todo el proceso, ahora los ciudadanos dicen, no, el referéndum en el punto de partida. Yo lo que quiero decidir es si quiero estar dentro o si no quiero estar dentro, si quiero estar fuera. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo ya no acepto de entrada que hay un pueblo español único, que es el titular del poder constituyente y el titular de la soberanía, sino que el pueblo de Cataluña tiene que decir si quiere estar ahí o no quiere estar. Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que la sentencia del Tribunal Constitucional lo que ha hecho es cambiar un referéndum de ratificación de un texto pactado por la reivindicación de un referéndum para decidir si se quiere estar dentro o no. El problema sigue siendo el referéndum, pero ha cambiado por completo la naturaleza del mismo. Eso es lo que se ha conseguido. Y para eso no tenemos respuesta. Para eso no tenemos respuesta jurídicamente ordenada, sino que habrá que inventarse una respuesta política. ¿Cómo se va a hacer? No lo sé. No creo que lo sepa nadie. Nadie controla ahora mismo eso. No lo controla el presidente del Gobierno de España, no lo controla el presidente del Gobierno de Cataluña, no lo controla nadie. Y por lo tanto, entramos en un problema constituyente originario. Hay que buscar una solución originaria, constituyente originaria, que hay que inventársela. No tenemos ningún cauce jurídico para encontrar una respuesta a este problema. Esa es la situación. Esa es la situación en la que ahora mismo nos encontramos. Y ya veremos cómo salimos de ella. Entonces, el problema ha sido siempre, y sí, ahora mismo es el problema de España es Cataluña, El problema constitucional. Si no hubiera habido, sin el problema de Cataluña, hubiera habido gobierno el 20 de diciembre. Hubiera habido gobierno el 20 de diciembre. Porque, además, es que esa es la Constitución material de España. La Constitución material de España es una tensión entre la derecha y la izquierda española, arbitrada periódicamente por el nacionalismo vasco y catalán. Nacionalismo vasco y catalán forman parte de la Constitución material de España. España no se puede gobernar sin el arbitraje del nacionalismo vasco y catalán. Y nos ha pasado a lo largo de los años que hemos tenido de democracia. En un momento había mayoría absoluta, pero cuando no había, siempre, incluso cuando había mayoría absoluta, había que contar con Cataluña y con el País Vasco, con el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. Y era el arbitraje. Y ese arbitraje se acepta en el conjunto del Estado. Lo que no se aceptan son otro tipo de arbitraje. Por eso la abstención del PSOE se ha vivido de esa manera y los ciudadanos no entienden. Que el PSOE tenga que hacer el gobierno y dejar que el Partido Popular, eso no se entiende. Ahora, si hubiera habido un nacionalismo catalán o vasco que hubiera dado los votos necesarios para que el Partido Popular, eso no pasa nada. Lo mismo que cuando lo ha necesitado el Partido Socialista, lo ha tenido el PP, eso no pasa nada. Eso es la Constitución material de España. Un enfrentamiento que se reproduce periódicamente, porque prácticamente hay un equilibrio entre la derecha y la izquierda que periódicamente se reproduce, y ese equilibrio es arbitrado por el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco.
Como ahora mismo el nacionalismo catalán se ha excluido, queda excluido del sistema político porque no puede participar, pues no tenemos respuesta cuando hay esa posición de... Y por eso hemos tenido que hacer 2 elecciones y casi una tercera, y esta legislatura se ha hecho de la manera que se ha hecho y la primera no se pudo hacer, y es porque la Constitución material de España incluye el nacionalismo catalán y vasco como una pieza clave en la Constitución material de España. Entonces, eso ha desaparecido. Eso ahora mismo está, o ha desaparecido. Eso no ha desaparecido, pero no está operativo. Y entonces eso pone en cuestión el lugar de residenciación del poder en el conjunto del Estado y convierte a Cataluña en un elemento que difícilmente, que dificulta su propia gobernabilidad y que su ingobernabilidad arrastra la ingobernabilidad del conjunto del Estado. España no se va a gobernar si no se gobierna Cataluña. Sin el autogobierno de Cataluña democrático no hay autogobierno democrático en España. Y eso ahora mismo es lo que no... Las piezas no están encajando. Y no sé, eso es lo que no debería de haberse producido nunca, pero se produjo. Esa es la barbaridad de esa sentencia. Esa sentencia se hizo pensando aquí no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no. Y además estaban avisados, ¿eh? Esto es una de las cosas que estábamos avisados. Estábamos avisados. El editorial de la prensa catalana, que por unanimidad, La Dignidad de Cataluña, lo avisó unos meses antes de que se hiciera la sentencia. Señores, que esto es gravísimo, ¿eh? Que esto es gravísimo. Y que esto produce una fractura. Y ese editorial pues fue tomado por la prensa de Madrid, ya lo sabemos cómo fue, ¿eh? Por la prensa del resto, ¿no? Estábamos avisados. Este es un problema que como salga no tenemos solución. Como esto es, no, si este problema se desencadena y salta, no hay solución, porque afecta a eso, al lugar de residenciación del poder, que ya deja de haber un acuerdo. Y si no hay ese acuerdo, la convivencia estable y pacífica, ordenada, pacífica, resulta muy difícil, si no imposible. De momento, afortunadamente, ha sido pacífica, está siendo pacífica. De momento. Pero toquemos madera, ¿eh? Toquemos madera. Porque puede dejar de serlo. Esta es la situación. Esta es la situación. Dramática, ¿no? Una situación dramática. La crisis más difícil. Lo de Tejero es un chiste al lado de esto. Lo de Tejero es un chiste. Eso es un golpe, unos cuantos cientos de números de la Guardia Civil con un teniente coronel al frente. Ya está. Salió y no pasó nada. Al contrario, todos los efectos que se produjeron fueron beneficiosos. Se acabó el poder militar, se acabaron todo. Sí. Se avanzó inmediatamente, se hizo los pactos autonómicos, se puso en marcha todo el estado de las autonomías, todo se hizo a una velocidad. O sea, ese fue... Ahora, el golpe de Estado de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque es un golpe de Estado permanente, además. La sentencia del Tribunal Constitucional fue un golpe de Estado, materialmente, destruyó la Constitución territorial. Destruyó las 2 garantías. Pero es que es un golpe de Estado permanente, además. Porque ¿qué es lo que pasa con esa sentencia? Que el Partido Popular ha recurrido al Tribunal Constitucional y sigue recurriendo. Ya además, yo no tengo política, lo único que tengo es el Tribunal Constitucional. Que hay cualquier asunto, va al Tribunal Constitucional. Y es un proceso de ejecución de sentencias. Y ya el Tribunal Constitucional dice, ustedes que no aceptan esto, ¡pum!, ejecución de sentencia. Y le van dando y todo. No hay política, nada más que recurrir al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional... Y además... Esto lleva incluso a que se vaya mucho más lejos todavía. La sentencia de los toros es una derivación de la sentencia del Estatuto de Autonomía de Cataluña. La sentencia de los toros es absurda. Porque no va a haber toros en Cataluña. Pero, sin embargo, ideológicamente tiene esa función. Van ustedes a decir que la fiesta nacional y van a poner en cuestión la fiesta. Que no, de ninguna de las maneras.
cuando la competencia es inequívoca de las comunidades autónomas, de la de Cataluña y la de todas, cada una en su sitio. Y entonces eso es lo que está pasando, o sea, es un golpe de Estado permanente. El Tribunal Constitucional se cargó la Constitución territorial y ahora, cada paso que se da en Cataluña, ¡pum!, ¡pum!, ¡pum! Y la única política que hay es sentencias del Tribunal Constitucional, una tras otra. En este sentido, hay una similitud entre lo que está pasando en relación con el nacionalismo catalán y con el problema del independentismo en Cataluña, con lo que se hizo con ETA y con Batasuna. Desde el punto de vista jurídico, lo que se está haciendo es un proceso paralelo. Cataluña, en el caso de ETA, lo que se hizo fue aprobar una ley de partidos políticos, llevar el tema de Batasuna a la sala del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es a la que se le atribuía la competencia para decidir la ilegalización del partido político, y la sala del 61 dictó una sentencia y a partir de ese momento todo lo que se hizo fue ejecución de sentencia. Y cada paso que daba Batasuna o lo que sea, ejecución de sentencia, ejecución de sentencia, ejecución de sentencia. Y se acudía no con procesos autónomos, sino diciéndole, usted ya dictó esta sentencia, están incumpliendo la sentencia. Y por lo tanto procede usted contra esto por incumplimiento, por ejecución. Exactamente igual está ocurriendo aquí. Ya no se hace política. La política se hace vía judicial o vía del Tribunal Constitucional. Y naturalmente eso lo que hace es que el bloqueo de la situación aumenta. No se pacta nada, no hay ninguna salida de naturaleza política, sino que lo único que hay es una salida autoritaria por parte de un órgano que dicta una sentencia y que no discute con nadie. Yo no tengo que discutir, yo lo único que tengo. Y es lo que, bueno, en el discurso de investidura Rajoy lo ha vuelto a decir, la ley es el límite. La ley, el Tribunal Constitucional y la interpretación que hace, ese es el límite. Fuera de ese límite yo todo, pero claro, es que ese límite no deja posibilidad de que crezca nada, ¿no? Entonces, esa es la situación. Pero, insisto, lo que está en el fondo y lo que se ha visto afectado, y lo que supone el reto de Cataluña es que en lugar de residenciación del poder ya no hay consenso, ya no hay acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo en lo que está diciendo el nacionalismo catalán, que se ha convertido en independentista y que ahora mismo es, bueno, lo que representa, aproximadamente la mitad, ¿no? Y parlamentariamente, además parlamentariamente más, porque eso es otra de las cosas. Es decir, mientras estemos en esta situación, el único discurso político que hay en Cataluña es el discurso independentista. El discurso no independentista queda automáticamente devaluado como consecuencia de que está el derecho a decidir y la celebración del referéndum como un elemento que, si no se toma en cuestión ese elemento, el discurso no se escucha. Es decir, todo lo que no sea decirle ahora mismo a los ciudadanos de Cataluña que ellos pueden decidir si quieren su integración o no, es un discurso que nace con una dificultad para ser entendido en Cataluña y para tener audiencia en Cataluña. Entonces, el único discurso que al final queda es el discurso independentista, que no es mayoritario, en cuanto al censo de la población se refiere, pero sí es mayoritario en las elecciones. Con lo cual, la tensión entre todos los niveles y todas las estructuras en el interior de Cataluña se convierten en difícilmente manejables. Y la relación con el Estado, muchísimo más todavía. Muchísimo más todavía. Entonces, esa es la situación en la que estamos. E insisto, no tenemos de momento no tenemos ningún cauce de salida, ¿no? Hay que inventarse. Lo que vaya a salir, eso hay que inventárselo y ya veremos a ver si somos capaces de hacerlo o si necesitamos todavía un recorrido y llegar a tocar fondo y con tensiones, con más cosas, ¿no? Ya de momento están empezando a haber procesos contra señor Mas, Homs, señora Forcadell, y ya veremos. Y ya veremos qué es lo que
qué es lo que sale en los próximos meses. Pero desde luego todas las vías que se están poniendo en marcha no son de acuerdos, sino todo lo contrario. ¿Llegaremos al enfrentamiento, al choque frontal? La apariencia es que sí. Ahora mismo yo no veo capacidad de rectificación por ninguna de las dos partes. Pero sin que este problema se resuelva, es difícil tener una convivencia estable y pacífica. Y en esas estamos. Y si me quieren hacer alguna pregunta, estoy a su disposición, ¿vale? Seguro que sí. A ver si nos... Manos ya tenemos, nos falta el micro, que va avanzando. Aquí. ¿Ya? Muchas gracias. Venga. De verdad. Qué explicación, qué bien, qué clarividencia para poder explicar situaciones políticas que la gente normal de la calle nos cuesta mucho entender. Claro, aquí en todas estas historias hay culpables. No ha pasado esto por casualidad. La sentencia del Tribunal Constitucional, una vez que el Estatut de Cataluña está aprobado por las Cortes y en referéndum, eso, pues yo estoy completamente de acuerdo, es un golpe de Estado tremendo. Entonces siempre hay quien aprovecha la ocasión para en un mar revuelto pues pescar, y entonces nace un independentismo que nunca en la vida había sido independentista y nos pone a todos en unas tesituras que o estás en un lado o estás en otro. Claro, yo este gobierno que tenemos en el Estado no lo quiero. Y yo no quiero estar con esta gente que nos está mandando. Pero claro, tampoco quiero irme. Yo estoy muy a gusto con mi gente que conozco en el resto del Estado y estoy muy a gusto. Pero claro, me están poniendo en una tesitura que bueno, es muy difícil para la gente de la calle expresar aquello que realmente quieres. Porque por un lado, pues eso, no quiero este gobierno, ni las leyes que me están imponiendo, ni cómo se han portado, ni cómo han hecho, pero tampoco quiero los que gobiernan en Cataluña, que hacen posible que el pueblo tenga restricciones, recortes y hagan una política que solo interesa a los mínimos, no a la mayoría. Por lo tanto, está la cosa muy difícil. De todas formas, yo agradecerle mucho su intervención porque me ha clarificado muchísimo cómo hemos llegado a esta situación, que yo estoy completamente de acuerdo que es una situación muy, muy, muy difícil. Sí, vamos a ver. La situación ahora mismo ya... vamos a ver, yo esto lo vi venir. Yo en febrero del 2007, publiqué, entonces yo tenía columna fija en El País, ¿no? Y en una de las columnas que yo escribí en febrero del 2007, cuando se produjo la recusación de Pablo Pérez Trems, que era el magistrado del Tribunal Constitucional, yo escribí un artículo que se llamaba así Golpe de Estado, en el que decía, aquí se está fraguando un golpe de Estado. Y se está fraguando una sentencia que va a ser materialmente un golpe de Estado, que va a ser la ruptura de la Constitución territorial de España. Y si esto no se corrige, vamos a encontrarnos ante una situación terrible, que no vamos a saber cómo resolver. Eso lo vi yo en febrero del 2007. Ustedes lo pueden encontrar. Ustedes ponen Javier Pérez Royo El País,
e inmediatamente en la red se encontrarán ustedes que en febrero del 2007 hay ese artículo mío en el que aviso, señores, que lo que se está poniendo en marcha es un golpe de Estado. La prevaricación de Pablo Perestrén era una prevaricación absurda, que se decidió por los magistrados del Tribunal Constitucional por la mayoría, una decisión claramente prevaricadora. Y yo eso no lo decía, pero era lo que pensaba. Digo, 6 magistrados no prevarican porque sí. Si hacen esto es porque van a dar una batalla a por todas, a cargarse el estatuto. Porque si no, no tiene sentido. Y yo lo dije y añadí después, en otro artículo que escribí después, decía que Pablo Perestrén tenía que dimitir como magistrado del Tribunal Constitucional para que el Gobierno pudiera poner otro magistrado que no fuera él y que pudiera participar en la elaboración de la sentencia. Pero aquello no se produjo. Pablo Perestrén continuó siendo magistrado, quedó excluido y, sobre todo, esa decisión del Tribunal Constitucional de recusación de Pablo Perestrén lo que sirvió fue para meterle miedo en el cuerpo a los demás magistrados del Tribunal Constitucional. Es decirle, señores, que vamos a por todas, que vamos a por todas. Aviso para navegantes. Esto es una cosa, un término que utilizaba Alberti en una poesía del año 36, que era para acongojar, encagajonar, ¿no? Encagajonar. Era el término que él utilizaba. Encagajonar. Y el tribunal lo encagajonaron. Y el tribunal que dictó la sentencia es un tribunal encagajonado. Que se encuentra con todos los bufetes importantes de Madrid, con todas las fuerzas, los periódicos, todo lo que es. Las fuerzas y al final dictaron la sentencia y jugaron aprendices de brujos. Dieron ese golpe de Estado y pusieron en marcha un proceso que no se controla. Perdieron el control. Ellos pensaron a lo mejor que eso iba a ser unos cuantos días y una protesta, se aguanta. No, y le sale una manifestación a los 2 días de 2 millones de personas. Y desde entonces, además, pues las diadas que se van sucediendo y una ruptura, es decir, que no, que ya no aceptamos, que hasta aquí hemos llegado. Y entonces, esa es una situación que claro, que tiene mucha, porque lo que usted decía, es decir, es que puede haber gente, y hay mucha gente, y la prueba es casi mayoritariamente, o sea, número de personas que no quieren la ruptura con el Estado todavía es ligeramente mayoritaria, pero no tienen discurso político en el interior de Cataluña. No tienen discurso político en el interior de Cataluña. Y entonces nos encontramos con que es una posición en la que se va produciendo un cierto divorcio entre la sociedad catalana y la sociedad española, sin que electoralmente ya se ha producido. Si ustedes cogen los resultados electorales desde el 77 hasta el 2010, ustedes verán que los 2 partidos de gobierno de España, que habían sido el Partido Socialista y el Partido Popular, tienen en casi todas las elecciones el 50% o bastante más del 50%. Y que esos 2 partidos de gobierno de España y Convergencia y Unión son los que han gobernado Cataluña y han gobernado España. Eso, a partir del 2010, se ha acabado. El Partido Popular y el Partido Socialista, los 2 partidos de gobierno de España, la presencia del Estado en Cataluña electoralmente ha quedado reducida ahora mismo al 14, el 15%, cuando ha sido siempre bastante más del 50%. Bastante más. Y ahora mismo ya no está. Y en el País Vasco le ha pasado lo mismo, El País Vasco está siguiendo la estela de Cataluña, no al revés. Y en las últimas elecciones, 8 escaños, cada uno. Cuando habían sido partidos que habían tenido 37. Habían llegado a tener 37. Entonces, el Estado está desapareciendo. Los
partidos políticos que son los que simbolizan el Estado y que se ven como el Estado español, en Cataluña y en el País Vasco, están desapareciendo. Están quedando en una posición marginal. Por tanto, hasta ahora el sistema constitucional español había descansado en que quienes gobernaban el Estado y quienes gobernaban Cataluña y el País Vasco, había una cierta similitud. Había el fenómeno nacionalista, específico de Cataluña y del País Vasco, pero que convivía con una presencia muy importante de los partidos que representaban al Estado, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Y en el País Vasco pues era el PNV con el PSOE, los que gobernaban, y aquí el Convergencia y Unió, pues cuando necesitaba era el Partido Popular el que le echaba una mano, y la alternativa Convergencia y Unió era el Partido Socialista. Entonces, esa era la situación. Eso ha desaparecido. Desde la sentencia del Tribunal Constitucional todo esto ha cambiado. Y ahora mismo el Estado está desapareciendo electoralmente. El Estado, quiero decir, los partidos políticos que tradicionalmente se han considerado que eran el Estado español, y que eran los partidos de gobierno de España. ¿Están? ¿Eso cómo se va a metabolizar? Es que el divorcio se está produciendo. Yo el otro día, en una radio en Andalucía, cuando plantearon el tema del referéndum, y yo decía, bueno, es que a lo mejor dentro de 2 o 3 años, lo que decimos, ojalá pudiéramos celebrar un referéndum para resolver el problema de la integración de Cataluña en España. Pues para la celebración de un referéndum hace falta un mínimo de homogeneidad entre Cataluña y el resto del Estado. Si no hay ese mínimo, es que simplemente, mire usted, yo no quiero participar con usted en nada. Eso ya pertenece al pasado. Eso fue una cosa que hubo esa posibilidad. Ahora mismo ya, yo ni siquiera. Eso puede producirse. Lo que se está produciendo es un divorcio. Divorcio que se está viendo, y que cada vez tiene más formas de manifestación. Y eso, y como no hay entendimiento, y como no hay contacto, y no hay negociación, y no se habla, sino que lo único que dice, no, yo le echo a usted el Tribunal Constitucional encima. Y ahora el Tribunal Constitucional reforma la ley orgánica del Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional pueda, además, poner en marcha la represión, con lo cual se desnaturaliza lo que es la función del órgano. Y el Tribunal Constitucional dice, y es constitucional, además. Se interpone un recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional acaba de decir que es constitucional. Y además soy yo el que denuncio el tema ante el Ministerio Fiscal. Le digo, procede usted contra la presidenta del Parlamento por desobediencia. Entonces, ¿eso qué es lo que se traduce? Pues que hasta las personas que no son claramente independentistas empiezan a decir, ¡puf! ¿Quién puede identificarse con esa posición? Nadie. Por debajo del Ebro sí, mucha gente. Pero aquí, claro, la batalla hay que ganarla aquí. La batalla hay que ganarla aquí. La batalla no hay que ganarla en el resto, fuera del Estado, en el resto del Estado. En el resto del Estado se gana por goleada. El anticatalanismo es muy rentable electoralmente. Fuera de Cataluña. Ya. Deja. Venga, damos las palabras. Vale, Sí. vale. Aquí. ¿Está abierto? ¿Está abierto? Hola. Bueno, hola, muchas gracias por tu charla. A ver, ha quedado claro que el origen, lo vamos a poner, el origen de este desastre en la sentencia del Tribunal Constitucional, lo situamos ahí. Puede ser que hubiera más de una causa, pero digamos que es el detonante. De la situación la has descrito magistralmente, no hablaré. Entonces, si estamos con un tipo de partidos, tipo PSC u otros, que no pueden tener discurso político en esta coyuntura,
si tenemos un nacionalismo reconvertido al independentismo que no puede bajarse del carrusel en el que se ha montado a cambio de nada, es que no puede hacerlo. ¿Cómo podemos digerir esto? Porque los que... Ojalá lo supiera yo. No, porque, a ver, es rentable para el PP con una mirada corta, porque lo que yo me pregunto es hasta dónde se puede estirar el chicle. Ya sé que debajo del Ebro le da votos, pero este es un problema que no va a desaparecer por la inacción. Al contrario. No. Claro. Y tú has dicho hasta ahora, a ver, somos una gente muy pacífica, los catalanes, y todo muy bien, pero oye, sigue tensando, no lo sé. Incluso gente que nunca se había planteado ser independentista, es que cada vez que pones la tele o escuchas algo, dices, pues oye, a lo mejor, porque es como una provocación continua. Quiero decir, una vez que ya tienen, por ejemplo, ahora ya han ganado, ya están, ¿no? Acaban de subir y ahora estamos en el gobierno del diálogo, ¿no? Pues es que no lo veo, porque es que cada cosa que hacen y cada cosa que dicen no demuestran ese talante. Entonces, realmente, ¿hasta dónde quiere llegar? ¿Hasta dónde quiere llegar? Porque por ahí no llegamos a ninguna parte. Y tú decías, habrá que inventarse una respuesta política. Esta no va a ser ni de aquí ni de allí. Yo creo que tendrá que ser consensuada. Si queda gente con dos dedos de frente para consensuar. Y lo que no me creo es que tú no la tengas diseñada. Y porque no nos la has... tengo. Sí, pero eso bueno, no que no tengas... Vamos a ver, que ese no es un problema. Si es que ese no es un problema académico. Ese no es un problema académico. Tú académicamente te puedes buscar una fórmula, pero esto no es un problema de ingeniería. No, académicamente esto no. No es un problema quiero de saber ingeniería constitucional. tu opinión política, no académica. No, quiero decir que esto no es un problema de ingeniería constitucional. Este es un problema de que hay... que tiene que ser pactada, eso no cabe la menor duda. Es decir, entre otras cosas, además, porque es que el Estado español no tiene fuerza mientras se mantenga como Estado democrático para imponer la respuesta que él quiera. Es decir, eso lo pudo hacer Franco. Una guerra civil y que una cosa te mete y pom, y al final cuando sales tienes durante... Pero sin esa situación democráticamente tú no tienes fuerza para imponerla. Democráticamente no tienes fuerza para imponerla. Yo no sé... Claro, yo creo que el Gobierno está enormemente preocupado con este tema. Por eso, si se ven los procesos que está poniendo en marcha, son procesos en los cuales está dando instrucciones a la Fiscalía para que la Fiscalía inste procesos que no conllevan pena de prisión, penas privativas de libertad, sino de inhabilitación exclusivamente. O sea, ellos saben que meter en la cárcel ahora mismo más a Forcadell, a Homs, pues plantearía un problema completamente inmanejable. Completamente inmanejable. Pero eso tiene también un recorrido limitado, porque evidentemente la provocación la siguiente va a ser más alta, hasta que llegue un momento en el que diga, no, si es que ustedes tienen que ir a la suspensión de la autonomía, artículo 155, que hablen, y dice, pero si usted suspende la autonomía, después ¿cómo la vuelve a poner en marcha? ¿Y quién pone usted al frente? ¿Manda un virrey aquí que se ponga al frente? ¿Y quién va a dirigir los hospitales? ¿Y quién va a dirigir las escuelas? ¿Y quién va a poner el tráfico y el urbanismo y todas esas cosas? ¿Todo se va a solucionar desde el Estado? Es imposible. La Generalitat de Cataluña no es el 34. Ya no estamos en el 34. En el 34 la Generalitat era nada. Estaba empezando y con un golpecillo se ponía aquello y se arreglaba. Ahora no. Ahora lleva 40 años funcionando, 30 y tantos años funcionando y tiene una estructura muy sólida y lleva gobernando Cataluña. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer a menos que sea con un cataclismo de tirar por el aire todo y de hacer intervenir fuerzas armadas y cosas que son inimaginables, en todo caso, porque ahora mismo ya la Europa en la que estamos es otra.
Entonces, este es el problema, que el gobierno no sabe, el gobierno lo que piensa es que en algún momento el independentismo se cansará, en la teoría del suflé, ¿no?, que bajará y que entonces, pues cautivo y desarmado pondrán... Y yo creo que se están equivocando, porque esto no baja, ¿eh? Puede que no tenga el mismo grado de efervescencia, porque eso es imposible, tú no lo puedes mantener. Pero los 2 millones esos que votaron en el referéndum esos están ahí. Esos están ahí. Y esos no se han ido, ¿eh? Esos no se han ido. Y reaparecerán periódicamente. E incluso con algunos poquitos más. Ese es el problema. Espera, te voy a cortar un poco. Ya me he quedado con una cosilla... No, una cosa que no tiene nada que ver. Hauries de hacer la pregunta. Toma, solamente es... La pregunta. Has hecho referencia a que el primer gobierno del 20 de diciembre no pudo ser por Cataluña. El tercero ha sido como ha sido y te has saltado el segundo. ¿Por qué no fue? Pues lo mismo. Segundo salió porque al final el Partido Socialista no aguantó el tirón, y se encontraba en una situación muy difícilmente manejable porque estaba internamente muy dividido y en consecuencia pues al final ha sido la solución. Pero que aquí si el Cataluña no estuviera fuera de juego, si los partidos políticos catalanes no estuvieran fuera de juego para hacer política en España, se habría resuelto el problema. Ahora, como no se puede contar ni con Convergencia ni con Esquerra, pues las mayorías tienen que constituirse sin esos dos, y sin esos dos pues sale lo que sale. Sale lo que sale. Gobierno del PP con la abstención del PSOE. Y punto. Muy bien, vamos a intentar, porque hay muchas palabras pedidas, entonces vamos a intentar ser tan ágiles como podamos, tanto en las preguntas como en las respuestas. Exacto. Pues yo si no me estoy... Diga. Bueno, si lo quieren así, yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que vamos a estar mucho rato esperando que el micrófono funcione y podríamos aprovecharlo para ir contestando. Bueno, vamos a probarlo y si no, vamos a acumularlas todas. Venga. Bueno, señor Royo, en primer lugar, evidentemente su discurso, como en todos sus escritos, es sobre todo entendible, que es lo mejor que se le puede pedir a un politólogo, no ya a un académico. Entonces, una cuestión. En primer lugar, el tema puntual de que por qué no ha habido elecciones, terceras elecciones, yo lo veo muy claro. Porque el PP, como no sabe por dónde salirse, necesita soporte, aunque sea condicionado, del PSOE para poder resolver precisamente este problema. Porque solo no puede y necesita del nacionalismo español en todas sus apreciaciones. O sea, del nacionalismo que subyace en el PSOE. No quiero decir que todo el PSOE sea nacionalista español. Pero evidentemente, a mi entender, el PP no se cree suficientemente fuerte como para poder acometer solo ese problema. Apreciaciones. Una cuestión. Nacionalismo e independentismo. Usted, de alguna manera, está abarcando con una palabra nacionalista todo el independentismo, y no es cierto. El nacionalismo es una cuestión y el independentismo es otra. O sea, tenga usted en cuenta que el nacionalismo en Cataluña tradicionalmente ha sido burgués, porque era quien, de alguna forma, tenía sus necesidades de tipo funcional, llamémoslas así. De todas formas, hoy en día hay un nacionalismo, un independentismo surgido precisamente de partidos que lo vienen siendo de una manera o de otra desde el año 31 y que, por tanto, no lo podemos tachar como nacionalista, que es un término excluyente y, de alguna manera, lo rechazo. Por tanto, hay que entender que el nacionalismo hoy en día no está en Convergencia. Convergencia precisamente es nacionalista porque no ha tenido más remedio, si no perdía hasta el último elector. Porque en función de esto, el nacionalismo que ahora que defiende el separatismo, por decirlo de alguna manera y con palabras claras, está radicado en la idea inicial de Esquerra Republicana, no precisamente de Convergencia reconvertida. Que esta gente, en su momento, es muy capaz de aceptar un pacto fiscal y olvidarse del nacionalismo y del independentismo. Por otra parte, su punto, de hacer la pregunta, su punto de partida nace de la Constitución del 78. Recuerde usted que en el 77 el Estado
reconoció la Generalitat de Cataluña, o sea, previamente a la Constitución del 78. Con lo cual, la palabra que después se utilizó, que la inventó Fraga y toda su corte de personajes para no llamar a Cataluña nación y a Euskadi nación, la nacionalidad es una acepción, un calificativo, una condición de una persona, de un nacional. Por tanto, es una nación. Cataluña es una nación y si hubieran reconocido de entrada esta palabra, hubiéramos evitado muchísimos problemas. Como también, una cuestión que no estoy de acuerdo es en que el tejerazo no sirvió para nada. Piense usted en la LOAPA. La LOAPA es un precedente de todo lo que está ocurriendo. Bueno, eso no es ninguna pregunta, es su opinión. Muy bien. Que ja està, o sigui que això... Aquesta senyora d'aquí que està aixecant la mà, sí, us veig a tots, però intento seguir l'ordre, si puc, i sóc capaç, tot i que la llum ens enlluerna moltíssim. Bueno, mi pregunta es muy corta. Yo he creído entender que usted ve inevitable el referéndum. Entonces, ¿qué le parecería a usted, quiero que me conteste, si en este referéndum no fuese una dicotomía de sí o no, sino que se introduciese, por ejemplo, pues otra tercera opción, como por ejemplo sería una vía federal, porque también sería una opción que mucha gente en Cataluña podríamos adoptar o afirmar en esta... ¿Qué le parece a usted que esto? Hombre, los términos del referéndum habría que pactarlos. Claro. La primero que habría que pactar es la pregunta y plantear problemas de pregunta, de quórum, de mayoría que sería necesaria para, en fin, o sea, todas esas cosas, eso hay que pactarlo. Ahora, yo lo que creo es que sin referéndum ya en Cataluña no se acepta ninguna solución. Los ciudadanos de Cataluña quieren pronunciarse y quieren decidir. Se puede plantear, claro, perfectamente. O sea, que eso es una de las... El contenido de la pregunta es lo que habría que pactar. O sea, para la celebración de un referéndum, fundamentalmente lo que supone es si vamos a pactar qué es lo que vamos a preguntar y cuáles son las condiciones en las que se va a celebrar. Eso es perfectamente posible. Vamos, no solamente posible, o se hace así o no se hará. Porque esto es el referéndum es o imposible o facilísimo. Si se ponen de acuerdo si hay pacto, no hay ningún problema, y si no hay pacto, es imposible. Es simplemente, ya no nos pongamos como nos pongamos. O se hace a la brava, claro, sin consentimiento del Estado y como forma de ruptura, y entonces sin reconocimiento, en fin, con todos los problemas que eso conlleva. Hemos cogido carrerilla, o sea que no... Sí. A ver, no nos paremos. A ver si soy capaz de resumir dos opiniones mías y una pregunta. La pregunta, con lo que usted ha dicho, no voy a repetirme porque creo que estamos de acuerdo prácticamente en el análisis que ha hecho. En el anterior conferenciante de hace 2 semanas, yo también intervine y después de la exposición que hizo Sartorius y la que usted ha hecho, pues sigo diciendo lo que dije, esto no tiene arreglo. Y me dijeron de que, bueno, era muy pesimista. Yo estoy de acuerdo prácticamente, que la opinión de que el problema empieza a ponerse conforme está a partir del referéndum y para decir, porque bueno, a algunos no se les da, yo ni soy independentista ni nacionalista he sido, pero antes también dije, últimamente ya no sé ni lo que voy a hacer cuando llegue el momento. Me gusta lo que ha hecho de que al final he visto que se decanta por el referéndum y hay una cosa que también le agradezco que haya sido tan claro. Mire, antes de las elecciones, y esta es la opinión, antes de las elecciones autonómicas últimas, aquí en este mismo lugar, estuvimos en una conferencia parecida a esta, y lo que yo he echado de menos y he hecho a lo que se ha referido, y es que quienes defienden el independentismo, pues bueno, nos explican todas las cosas buenas que vamos a hacer, solo le falta que nos digan que aquí en Cataluña, cuando seamos independientes, no vamos a coger la gripe, porque todo lo demás es cojonudo. Entonces, lo que yo echo de menos es que la gente que no estaba, sobre todo los partidos, que en vez de estar ahí amagados, agachando la cabeza y que no se nos vea, pues coño, decir que por qué narices no vamos a salir, que expliquen. Y yo
no me quiero enrollar más, pero a mí me parece que mientras no haya el referéndum, que yo veo que se ha inclinado por él y que se explique, porque yo también lo dije la otra vez, para mí el problema empieza con el café para todos, porque si no se hubiese hecho el café para todos, pues no estaríamos así, porque ahora dale a unos un poco café menos amargo que otros, pues no va a ser así. Entonces, ¿usted cree que se debería hacer, la pregunta, campaña por los que dicen las bondades de la independencia y los demás que expliquen el por qué no hay que salirse? Porque no le han pedido nunca, porque hay una cosa que se carga mucho con el PP, que bueno, que no quiero ni mencionarlo, pero yo también la otra vez dije que hubo un señor que estaba muy contento que se cepilló el Estatuto de Cataluña y no era del PP precisamente, ¿eh? Vamos a ver. Yo el referéndum creo... A mí no me gustan los referéndums, en principio. Me parece que no es una buena técnica, porque es una técnica muy divisora. Polariza y divide muchísimo y genera situaciones que son difíciles después. Pero hay momentos en los que ya resulta imprescindible. Eso es lo terrible. En España se debía de haber hecho lo posible y lo imposible para que este problema no se planteara, no llegara a plantearse. Pero ahora ya es imposible no plantearlo. Y la única manera de hacer un debate es convocándolo y haciendo un debate en el que se puedan poner los pros y los contras y donde además quienes quieran, no el independentismo, sino que quieran una fórmula de integración, puedan definir y puedan decidir qué es lo que ellos quieren en positivo. Y eso ya pues es así. O sea, lo mejor hubiera sido no tener que llegar a esta situación. Eso es lo que se debía haber hecho. Pero eso ya no se ha hecho. Ya no hay posibilidad ninguna. Ya no se puede darle a la moviola y decir, bueno, vamos a hacer como si la sentencia no hubiera pasado y como si el Estatuto de Autonomía no se le hubiera hecho lo que se le ha hecho. ¿Qué más querría el Gobierno de la Nación que tener un Estatuto de Autonomía ahora mismo como el que tenía? Y que no hubiera habido recurso y que no hubiera habido sentencia. El Gobierno estaría ahora mismo feliz. En Cataluña estuvo el Estatuto en vigor desde el 2006 al 2010 y lo único que sucedió es que disminuyó la conflictividad entre el Estado y la comunidad autónoma de manera significativa. Y no se hundió España, 4 años en vigor, y no pasó nada. ¿Qué más querría el Gobierno que tener ahora mismo un estatuto con el que poder resolver el problema de Cataluña? Lo que pasa es que ya no lo tiene, ni puede volverlo a poner en marcha. Ya no dispone de esa fórmula. Ahora se le dice a los catalanes, hagan ustedes un proyecto de estatuto, envíenmelo ustedes para que yo le estudie y le diga, y la gente dice, mire usted, eso ya lo hemos hecho. La fórmula se... Entonces ese es el problema. Ahora, y yo creo que siendo una mala salida, no veo otra que el que haya un referéndum y en el que se pueda hacer un debate que al final se acabará, tendrá que traducirse después del resultado, habrá que hacer una constitución nueva y habrá que ver. Pero en fin, eso ya será otra cosa. Vamos a avanzar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Y yo le quería hacer una pregunta, también aprovechando que usted puede aportar una visión de una región diferente de España. Y al hilo de los acontecimientos, estos 6 años, yo me preguntaba si España está preparada para lo que el Tribunal Constitucional tiró para atrás. Quiere decir, ¿usted cree que España está preparada para entender un Estado plurinacional, para entender que hay una diversidad de naciones unidas? A todo ello, sobre todo, el escándalo que provocaron, por ejemplo, las palabras de Pedro Sánchez el otro día en Salvados a un propio PSOE, en parte jacobino, que Nación de Naciones no logró entender a qué se estaba refiriendo con ello. Y al hilo de esta pregunta, usted ha planteado que en Cataluña no se podía o no había un discurso articulado, alternativo al imperante y independentista, y no se podía articular. En este sentido, yo creo que el gran problema de este discurso alternativo es la propia España. Por ejemplo, si el PSC plantea una reforma constitucional y dicen, mire, vamos a solucionar este problema con una reforma que va a ser así, va a ser el mejor modelo de financiación, el mejor modelo de reparto de competencias, ¿quién le sigue? Quiere decir, esta reforma necesita unas mayorías que el PSC, por mucho que lo venda aquí, no las va a conseguir. Entonces, es un discurso que no es alternativo porque no puede serlo, porque le falla la parte alternativa que sería España. Vamos a ver,
ahora mismo todo se ha desmoronado y estamos en una situación de desorden en el que es difícil que se puedan tener posiciones razonables. Entonces, eso de nación de naciones que tú dices, no, que Sánchez dijo el otro día en El Salvador, tú vete al debate constituyente del 78 y te encontrarás con que Gregorio Pérez Barba dice textualmente, utiliza la expresión naciones de naciones, y que España es una nación de naciones, y que eso es lo que significa la inclusión del término nacionalidad en la Constitución. Y en esos términos le contesta a Fraga, y habla expresamente de que España es una nación de naciones. El portavoz del Partido Socialista en el debate constituyente. Y en ese momento se decía eso y no pasaba absolutamente nada. Y no lo decía Soletura, que también lo decía, sino Gregorio Pérez Barba. Y no pasaba absolutamente nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo ya no se dice nada razonable, porque todo el mundo está mirando para malinterpretarte. Y en consecuencia ahora mismo no es posible el entendimiento. Ese es uno de los problemas. Ahora mismo el debate político se ha hecho imposible. Y el caso del PSC es que el PSC ahora mismo está en la posición y la relación que tiene con el PSOE. Ahora mismo es que el Partido Socialista tiene interiorizado el conflicto territorial y por eso está destrozado. El problema del Partido Socialista es que es el único partido de España que ha sido partido de gobierno en España y partido de gobierno en Cataluña y partido de gobierno también en el País Vasco. Y eso es lo que se ha roto. Y entonces el plus que ha tenido el Partido Socialista, y que por eso ha sido la clave en la organización constitucional desde el 78, ese partido está ahora mismo destrozado. Y está destrozado porque el conflicto territorial, la quiebra de la Constitución territorial que se ha producido en Cataluña, se ha interiorizado en el partido. Y el Partido Socialista sin el PSC no puede ser, es un partido, claro, pero menor. Y el PSC sin el PSOE igual. Se necesitan para poder ser un partido que hable con autoridad en el conjunto del Estado. Y ahora mismo no lo tiene. Si eso es la ruptura de la sentencia que rompe la Constitución territorial, se ha traducido en que el Partido Convergencia y Unión ha desaparecido. El Partido Socialista está como está. Y el Partido Popular es un partido podrido, de corrupción, pero que está ahí porque es lo único que va quedando. Y ya veremos a ver qué es lo que pasa con ese partido también. Entonces, los tres partidos en los que ha descansado la gobernabilidad del Estado y la gobernabilidad de Cataluña, uno, Partido Popular a su manera, y los otros dos están fuera de juego. Uno desaparecido. Y entonces ahora el debate, para empezar el debate habrá que ponerse y habrá que crear unas bases de diálogo que ya veremos a ver cómo lo podemos hacer. Pero ahora mismo nadie escucha a nadie. Ahora mismo nadie escucha a nadie. Estás pensando nada más que a ver cómo tergiverso lo que esta persona está diciendo para poder contradecirlo de la manera más favorable posible. Eso es lo terrible. Ahora mismo estamos con un debate que no existe. Que no existe. Y está descomponiéndose los distintos partidos se están descomponiendo. Está produciendo. El único que está formalmente es el Partido Popular, porque está en el poder, pero vamos, está de corrupción y están por dentro y ya veremos a ver qué pasa en ese partido. Yo creo que las siglas Partido Popular no van a ser las siglas definitivas de la derecha española. Es un partido que tendrá que refundarse en algún momento. Pero de momento es en lo que está. Y en lo que está y el poder lo está manteniendo. Pero ya veremos. Y los otros están deshechos. El Partido Socialista es penoso la situación en la que se encuentra. Y además no depende de él. O sea, es que es una cosa que lo supera. Es que la crisis territorial del Estado se ha metido en el interior del Partido Socialista. Y lo que ha sido su gran aportación y su ventaja hasta ese momento se ha convertido en su gran desventaja en este momento. Sin el PSC, el PSOE no es una cosa muy menor. Y el PSC sin el PSOE, pues tampoco. Vamos una cosa, muy rápido,
Tres preguntas, pero muy rápidas. Primera, el derecho a decidir que los independentistas lo rechazaron porque querían la unilateralidad de la independencia, ahora vuelven al derecho a decidir. Parece ser que lo que quieren es que se les reconozca implícitamente una soberanía propia, y es por lo que el Gobierno pues parece que está en contra. Pero ¿tú crees que sería compatible la soberanía de todo el pueblo con las Cortes aprobando una ley, dando un referéndum exclusivamente para Cataluña? Como decía Rubio Llorente, ¿verdad que Rubio Llorente, y eso no significaría romper la soberanía del pueblo español? Y en segundo lugar, bueno, otra pregunta muy rápida. En la sentencia del Tribunal Constitucional, que fue desde luego sobre todo para mí una vergüenza que tardaran 4 años, que ya desprestigió totalmente al Tribunal Constitucional, que lo mejor que podría pasar es que desapareciera, ¿tú no crees que había en el fondo alguna inconstitucionalidad en algunas de las competencias según la sentencia? ¿Cuál es tu opinión? Vamos a ver. De la primera pregunta, lo que está planteado es que se pueda convocar un referéndum como el que se hizo en Escocia, para que los ciudadanos de Cataluña decidan si quieren estar dentro del Estado español o si quieren situarse fuera. Entonces, comprendo que eso es difícil, eso es muy durísimo. Eso es durísimo. Y eso es una cosa que es difícil de aceptar, pero no haber dado los pasos que se han dado. Ahora mismo ya no se puede evitar. Ahora mismo ya no se puede evitar. Se tendría que haber hecho todo lo posible para que esa situación no llegara, pero esa situación ha llegado. Y ahora ya no es posible. Entonces, esa es mi posición. Por lo tanto, yo creo que el referéndum es el mal menor. El mal menor. Y todavía estamos en condiciones de poder hacerlo. Vamos a ver si dentro de algún tiempo es que ni siquiera estamos en condiciones de poder hacerlo. Y vamos a una situación, una salida todavía peor. Y en cuanto a la siguiente pregunta, en el estatuto era un estatuto perfectamente manejable. Claro, tú te pones a discutir y puedes decir, pues tal precepto. Pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Es que estamos hablando en la integración de una nacionalidad en el Estado. Y no estamos hablando de una competencia cualquiera, una cosita menos. Esto, vamos a ver, en Andalucía, cuando se hizo el referéndum del 28F, para posibilitar la integración de Andalucía en la Constitución española, se hizo una modificación de la ley de referéndum que es anticonstitucional al 100%. Esa no es dudosa. Se hizo una modificación de la ley orgánica de distintas modalidades de referéndum porque el artículo 8.4 de la Constitución, de la ley orgánica del referéndum, interpretaba la Constitución y decía, una vez celebrado un referéndum, si el referéndum no ha salido bien, no ha triunfado, y para triunfar tiene que tener la mayoría del censo electoral en cada una de las provincias. Falló en Almería, por lo tanto había fracasado. ¿Qué se hizo? Se hizo una modificación de la ley orgánica de distintas modalidades de referéndum del artículo 8.4 para reflejar lo que había sido el resultado del referéndum de Andalucía, que estaba en contradicción con lo que decía la Constitución española. Y la reforma de la ley orgánica de distintas modalidades de referéndum es anticonstitucional, no dudosamente constitucional, sino inequívocamente anticonstitucional. Y se hizo esa reforma, nadie la recurrió y se resolvió el problema. Y hemos estado viviendo todos estos años sin que hubiera ningún problema. O sea, que esto no podemos plantearnos como que la Constitución, esta competencia, esto es indiferente. Aquí estamos hablando de la integración de una nacionalidad en el Estado. Y que esto lo hacemos, pues claro. No hay que estar, o sea, summa jus, summa injuria, dice el aforismo romano. Entonces, yo pone, es que esto es tontería. ¿De qué estamos hablando?
¿De qué estamos hablando? Esto no es un reglamento administrativo. Estamos hablando de lo más difícil que hay. Y hay que interpretar la Constitución para facilitar la integración de la nacionalidad. Y si han llegado a un acuerdo entre los dos parlamentos y ha habido un referéndum, ya está bien. ¿Qué más quiere usted? Entonces esto es absurdo. Si es que el Tribunal Constitucional no debía de haber admitido a trámite el recurso, sino que debía de haber dicho, señores, el Estatuto de Autonomía, igual que la Constitución, no es una norma autoaplicativa. Hacen falta después que el Parlamento de la comunidad autónoma dicte normas de aplicación. Cuando vaya dictando las normas, si hay alguna que se considera que es anticonstitucional, entonces usted me la recurre. Y la va resolviendo los recursos, el que sea, el que haga falta, cuando haga falta. Ahora no, mire usted, yo decido la fórmula de integración de Cataluña en España. Usted no puede decidir, solo tienen que hacer órganos legitimados democráticamente, de manera directa, mediante negociación. Y para eso después está el referéndum. Y por lo tanto esa era la única manera. Entonces, en la sentencia del Tribunal Constitucional hay árboles, pero no hay bosque. Eso de que los árboles no permiten ver el bosque, esa es la sentencia. Muchos árboles y no hay bosque. No sirve para nada. Todo lo contrario de lo que se hizo en los pactos autonómicos del 81. Había que resolver los problemas que había, algunos pues, se cogieron, más importante que era el de Andalucía. Eso se hizo. Esto no se puede no resolver. El referéndum ha sido políticamente un éxito tan monumental que porque hayan fracasado por unos miles de votos en la provincia de Almería, esto no se puede. Andalucía tiene que ir por el 151. ¿Y qué es lo que hay que hacerlo? Pues hay que hacerlo anticonstitucionalmente, pues se hace anticonstitucionalmente. Y no pasó nada. Y no pasó nada. No recurrió, claro. Eso tiene que hacerlo sobre la base de que no se recurra. Y cuando se hizo, porque antes ha salido el tema de la LOAPA. ¿Qué pasó con la LOAPA? La LOAPA hay una falsa imagen. La LOAPA no existe. La LOAPA se hizo, pero la LOAPA se recurrió por un recurso previo de inconstitucionalidad y fue anulado por el Tribunal Constitucional. Y además el recurso se hizo con el consentimiento de la UCD y del PSOE. Que dijeron, vayan ustedes al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional despeje esto. Y por lo tanto la LOAPA es una falsa, o sea, no existe. No existe. Todo es que dice la LOAPA, pero y la LOAPA no entró en vigor, coño. Si hubo un recurso previo de inconstitucionalidad cuando suspenso se anuló. Y todo el mundo habla de la LOAPA. Pues no existe. Ese recurso se anuló. Ese recurso se suprimió. Ese después se suprimió el recurso previo. Ahí viene gran parte. No, de ahí no viene gran parte del problema. Eso se hizo bien suprimiéndolo. Eso se hizo bien suprimiéndolo. Eso era un disparate. Pero en fin, eso es otro debate. Ese es otro debate. Eso de todas maneras se lo preguntáis a Camaño, que viene detrás, y que os lo va a explicar muy bien porque él tiene un libro y en un librito en el que explica perfectamente la barbaridad de lo del recurso previo y cómo con eso no se resolvería absolutamente nada. Pero se lo dejo para que sea Camaño, como viene detrás Camaño lo tiene muy bien escrito y lo tiene muy bien explicado para no robarle yo su intervención. Molt bé. No sé si hay alguna pregunta más. Si me he descontado de alguien. Sí, dos. Venga. Dos y acabamos. Hola, gracias por la charla. Más que una pregunta es una reflexión que se da muy por hecho en una especie de como relato mítico casi, que la sentencia fue seguida de la manifestación popular independentista. Y yo creo recordar que fue un poco después del 2010, fue en el 2012 que el independentismo se convirtió en un fenómeno de masas. 3 días después de dictada la sentencia. En el mes de julio hay la manifestación. Hubo una manifestación. La manifestación sí, pero cuando empezó a estar... Donde interviene y donde va el presidente Montilla, el presidente Montilla tuvo que salir porque lo agredieron. Cuando empezó a estar en todos lados, en todos los medios de comunicación, a todas horas, fue en el 2012 coincidiendo con los recortes. Vamos a ver. Eso hay, la grande y la más significativa, desde mi punto de vista, es la que se hace en el 2010 contra la sentencia. Porque esta se hace a bote pronto y sin convocatoria ni nada, prácticamente sin. Fue una reacción. Después hay unas elecciones en el 2010, en el otoño del 2010, que ganan el partido Convergencia y Unión, tiene 62 escaños, solamente Convergencia y Unión, gana una cosa esta. Y entonces la diada del 2010 es tranquila. La diada del 2011 es tranquila también.
Pero en el 2011 es cuando gana el Partido Popular las elecciones municipales y autonómicas en mayo y después la mayoría absoluta en noviembre. Y ahí entonces donde pone en marcha todo lo que ha sido el partido. Y ahí es donde entra ya el conflicto con Cataluña. Mientras estuvo José Luis Rodríguez Zapatero y mientras Convergencia y Unión es la que hegemoniza el proceso, hay una cierta tranquilidad. Pero cuando llega la irrupción del Partido Popular con la brutalidad con que lo hace en el 2012, entonces cuando se desata otra vez la tensión y ya entramos en la diada del 2012, 2013, 2014. Entonces todas esas son consecuencias posteriores a la mayoría absoluta del Partido Popular en el gobierno y a las tensiones que se generan a partir de ese momento. Pero la primera manifestación gorda es la del 2010. Esa fue masiva, fue brutal, fue brutal. Lo que me refería es que empezó a estar a todas horas en los medios de comunicación y que ese bombardeo mediático influyó mucho en la tensión que se creó. Y yo lo que me pregunto es, ¿no habrá habido una intención deliberada de tensar el discurso nacional para evitar afrontar el discurso social? Porque coincidió con el momento en el que tuvieron que aplicar todos los recortes. Bien. Y entonces digo, vale, hubo un problema jurídico, pero el que convirtió el problema en un trauma fueron los medios de comunicación. Y si hay una solución, aparte de política y jurídica, también tendría que venir de que los que controlan los medios de comunicación o que nosotros mismos apliquemos un poco de racionalismo a la hora de mirar la tele. Vamos a ver, el detonante fue ese, después, claro, después, la ramificación y la forma de proyección, pues eso ya es lo que nos ha controlado. Lo que nos ha controlado. Pero eso ya no hay manera de controlarlo. Ese es el problema, es que eso ya una vez que se pone en marcha un proceso de eso, ya no hay manera de controlarlo. Y los medios de comunicación y los distintos partidos y cada uno va haciendo ya política de la forma que le parece oportuno. Y además, lo difícil es hacer una síntesis política. Eso es lo que está pasando. Cuando las situaciones se desmadran, entonces es como esas peleas de las películas del oeste que uno le da a uno y al final acaba la pelea en todo el salón y todo el mundo se está pegando y nadie sabe quién ha empezado ni por qué ha empezado, pero que de pronto todo el mundo se está peleando. Pues esto es lo que está pasando aquí. Una situación en la que ya hay un descontrol y no es posible hacer una síntesis política para que realmente se puedan buscar fórmulas de autogobierno. Ese es el problema. ¿Y cómo se va a salir? Pues ya lo veremos. De momento yo creo que esto todavía tiene recorrido, ¿eh? Todavía se puede ir a peor, ¿eh? No hemos llegado todavía no hemos llegado a lo peor, ¿eh? Yo creo que todavía tenemos recorrido, ¿eh? Todavía tenemos recorrido. La última. Hecho el referéndum al nivel de Escocia, si la diferencia no es notable, ¿cree que sabremos encajarlo? ¿El qué? Perdón, que no me he enterado. Sí, Al referéndum, que si la diferencia... no es notable. Es que esos son los problemas. Los referéndums son un referéndum. Y se ganan por un voto, o por 2, o por 5, o por mucho. Ese es el problema. Por eso es un elemento que es malo, que no es un buen instrumento. Depende de para qué. El referéndum puede ser útil, y de hecho es útil, por ejemplo, para una ratificación de una Constitución. Es muy útil. Ahora, para resolver un problema de esta naturaleza, esto es complicadísimo, eso es dificilísimo. Pues te sale un referéndum de un 50, que además suele producirse referéndum muy ajustados, ¿sí? Puede referirse, lo hemos visto ahora mismo recientemente, el Brexit, ¿no? La barbaridad que ha supuesto eso, ¿no? La barbaridad que ha supuesto eso. Para resolver un problema interno del Partido Conservador, se convoca un referéndum pensando que se va a ganar de calle y ahora se pierde y no tienen plan B y no se saben qué hacer. Entonces hay cosas que son... Pero por eso es difícil. Ahora hay momentos en los que ya no tienes más solución, Por ejemplo, como consecuencia del Brexit es posible que ahora mismo en Escocia se convoque un nuevo referéndum, porque los escoceses han votado mayoritariamente permanecer dentro de la Unión Europea. Y ahora dice ustedes fuera, porque lo han decidido mayoritariamente los ingleses. Y ahora se puede plantear que los escoceses digan, oye usted, que nosotros queremos tener un referéndum nuestro para decidir si nos mantenemos dentro de la Unión Europea o no.
Esto es... Referéndum es mal, no es un buen instrumento porque no permite debatir bien y hacer y resolver bien matizadamente, sino que es o blanco o negro, y además es muy divisorio y plantea muchas tensiones. Ahora, cuando yo creo que ahora mismo, desgraciadamente, ya no se puede resolver el problema, porque hubo un referéndum y usted le ha quitado la palabra a los ciudadanos de Cataluña y los ciudadanos de Cataluña dicen, pero ya quiero tener la palabra. Pero ahora ya no la quiero para ratificar una cosa que eventualmente me puedan ustedes recurrir ante el Tribunal Constitucional y que me lo vuelvan a echar para atrás. No, ahora yo quiero un referéndum para decidir si quiero estar o no quiero estar. Eso es lo malo. Y eso, salida no es buena. A mí no me gusta nada, pero es que no veo otra posible. Es el mal menor. Este sí que es el mal menor. Porque lo otro es lo que está pasando, el deshilachamiento y el divorcio progresivo y la falta de entendimiento y las tensiones que se van produciendo periódicamente y residenciando ante el Tribunal Constitucional, que vuelve otra vez y otro día, y ahora vamos un procesamiento de Carmen Forcadell y ahora otro Artur Mas, y ya veremos los que vengan ahora detrás, porque pues, aquí se van a seguir aprobando leyes que el Tribunal Constitucional considera que no se pueden aprobar. A pesar de todo se van a seguir, y si a Carmen Forcadell la quitan, pues posiblemente la repondrán y el Parlamento dirá que sigue siendo la presidenta, aunque esté inhabilitada. ¿Y entonces qué se hace? Pues eso ya Tardá lo dijo el otro día en el debate de investidura, y sepan ustedes que Carmen Forcadell, si ustedes la inhabilitan, nosotros la volveremos a nombrar. Lo dijo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué? Muy bien, Javier. Bueno, muchas gracias. Alguien lo ha dicho antes, que has conseguido explicar cuestiones muy complejas con una gran claridad, que creo que te agradecemos. Solo nos queda esperar que alguien te haga más caso que en febrero del 2007, porque si sigues igual de clarividente, que no tenemos por qué pensar que no, pues seria mejor que alguien te hiciera caso. I recordar que el dilluns que ve farem l'última sessió, que en aquesta ocasió serà a les 6 de la tarda, amb el Francisco Camaño, com deia abans el Javier, i preguntarem pel recurs previ d'inconstitucionalitat. Muchas gracias, Javier.